Un caso horrible sacudió una vez los Estados Unidos del siglo XIX. En ella, víctimas inocentes tuvieron que terminar con sus vidas de forma injusta y trágica, bajo los golpes de martillo de asesinos fanáticos y sin corazón. Una noche en Kansas en 1872, Julia Stler viajó en un carruaje tirado por caballos para visitar a la familia Bender en su destartalada casa de troncos en la pradera. Cuando la autoproclamada psicóloga Kate Bender invita a Julia a entrar, ella inmediatamente siente náuseas por el fuerte olor y el zumbido de las moscas. Julia aguantó y se sentó frente a Kate, tomándole la mano para comenzar la sesión. Cuando cerró los ojos, Julia de repente se sintió mareada. Ella miró hacia arriba y vio a 3 miembros de la familia Bender aparecer de repente y en silencio detrás de Kate. Ella sostenía un instrumento pesado que brillaba a la luz de las velas. Julia, asustada, saltó y salió corriendo. Ella se cayó por los escalones de entrada. Antes de seguir corriendo por la zona oscura, afortunadamente sobrevivió. Los vecinos que escucharon su historia solo sintieron miedo y no pensaron que esto fuera un crimen. Pero la primavera siguiente, los temores de Julia se confirmaron cuando se encontraron 8 cadáveres enterrados bajo los manzanos de Bender. La familia Bender se convirtió en la familia de asesinos en serie más notoria de la historia de Estados Unidos. Estás viendo el caso del motel depredador de la familia Bender en Thrilling Story. Antes de comenzar el vídeo no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal para actualizar los casos más clásicos y espeluznantes de todos los tiempos. Y ahora vamos a descubrir el caso de hoy. A mediados del siglo XIX, Kansas era un lugar muy desorganizado. Este fue el escenario de terribles batallas entre facciones proesclavistas y antiesclavistas. Aunque se convirtió en un estado de Estados Unidos en 1861, apenas estaba gobernado por la ley. Está controlado por sheriffs o jueces corruptos. Las disputas legales a menudo se resuelven mediante la violencia. Pero Kansas también era una tierra prometida para los refugiados. La ley de emigrantes de 1862 permitía conceder 10.000 metros cuadrados de tierra a cualquier hombre que pagara una pequeña tarifa. Así, muchos refugiados de ciudades de la costa este o de Europa llegan a construir una nueva vida en la frontera. La familia Bender eran inmigrantes alemanes que llegaron al sureste de Kansas en 1870 y se establecieron cerca de la ciudad de Cherry Valley. Nadie sabe nada sobre el pasado de la familia Bender, solo que John Bender medía más de 1,6 m y era apodado Old John Brombear, porque la mayor parte de su rostro estaba cubierto por una espesa barba. Mientras que la esposa de John tiene una figura alta, ojos penetrantes y es algo antipática. Los vecinos a menudo la llaman bruja para aumentar su inaccesibilidad. Afirmaba poder hablar con los muertos y realizar hechizos de exorcismo para ganar dinero de los transeúntes. Los Benders, de mediana edad, no hablaban bien inglés y tenían un fuerte acento alemán. Su hijo mayor, John Bender Jr., tenía unos 25 años y era un hombre alto y de buena apariencia. Habla inglés y tiene una personalidad relativamente tranquila. También suele sonreír distraídamente. Esto hace que mucha gente lo considere tonto. Pero lo más destacado es Kate. La hija de bella apariencia, personalidad amigable y sociable, y habla bien inglés. En la familia Bender, ella es quien más saluda y se preocupa por los vecinos. Como psíquica autoproclamada, distribuía volantes promocionando sus poderes sobrenaturales y sus habilidades curativas. También dirige sesiones espiritistas y da conferencias sobre espiritismo. La popularidad de Kate se convirtió en un importante atractivo para la posada de Bender. En un trozo de tierra en la pradera desierta, los Young construyeron una pequeña cabaña de troncos, un granero de chapa ondulada y cavaron un pozo. Afuera de la casa colgaron un cartel de una tienda de comestibles, convirtiéndola en una parada de descanso y una posada. La casa está dividida en 2 partes separadas por una gran lona. Frente a su casa venden productos de primera necesidad como comestibles, alcohol y cigarrillos. Detrás se encuentra la sala de estar familiar y algunas pequeñas habitaciones alquiladas. El Bender Inn está bastante concurrido, en parte por el encanto de Kate. Y en parte por el diseño llamativo de la casa, los pioneros querían detenerse y descansar. Sin embargo, a partir de mayo de 1871, la mayoría de los pasajeros que se alojaban aquí desaparecieron misteriosamente. En 1872,
3 hombres fueron encontrados muertos en la carretera y sus carruajes y pertenencias fueron robados. Todos murieron por heridas graves. Sin embargo, los lugareños creen que los asesinatos fueron llevados a cabo por una banda de ladrones. Kansas es una zona fronteriza sin ley, por lo que el viaje por aquí no es fácil. Los viajeros pueden morir o desaparecer por muchos factores. A veces incluso desaparecen intencionalmente para comenzar una nueva vida. Por lo tanto, aunque había información de que muchas personas habían desaparecido aquí, los residentes no prestaron mucha atención, hasta que el número de personas desaparecieron repentinamente a unas 10 personas en la primavera de 1873. Incluido un médico famoso. En este momento, el gobierno comenzó a prestar atención. Cuando el Dr. William York desapareció, su hermano, Alexander, un abogado y político con dinero y conexiones, reclutó a 75 hombres para buscar información en todo el estado. El 28 de marzo de 1873, el coronel Ed York y un amigo, Johnston, llegaron al Bender Inn. La familia Bender admitió que el Dr. William se había alojado allí pero luego se había ido. La historia fue tan convincente que Ed no lo dudó en absoluto e incluso se quedó a cenar con la familia. Al verse recibido cortésmente por John y Kate, Alexander rápidamente los eliminó como posibles sospechosos, descartando a los Bender como simples patanes de pueblo. El 3 de abril de 1873, una mujer informó al coronel Ed que la madre de Bender la había amenazado con un cuchillo. Ed y un grupo de hombres armados registraron la posada. Pero ella negó todas las acusaciones. Ella dijo que el acusador inventó la historia para dañar a su familia. Finalmente, debido a la falta de pruebas, Ed tuvo que liberar a la familia Bender. Unas semanas más tarde, todo el pueblo se reunió para hablar del Bender Inn. Ese día, estuvieron presentes tanto el padre como el hijo de Bender. Se tomó la decisión de buscar todos los moteles alrededor de Drum Creek. Benders y su padre no dijeron nada y se fueron en silencio. Poco después, los Bender cargaron apresuradamente sus pertenencias en un carro y huyeron, comenzando una vida nómada. Su ausencia pasó desapercibida durante un mes, hasta que el vecino Billy Tolle se dio cuenta de que sus mascotas estaban muriendo de hambre. Al examinar la casa abandonada, Billy casi se desmaya por el olor a muerte. Conduce hasta la ciudad para avisar al oficial de policía a cargo, Leroy Dick, y cuando se abre la puerta secreta debajo de la cama, se revela la verdadera naturaleza de los casos de personas desaparecidas. Justo a la entrada del túnel había largas rayas de sangre. Utilizaron mazos para romper el suelo de piedra, pero no encontraron ningún cuerpo y determinaron que el hedor se debía a la sangre que se filtraba en el suelo. La gente continuó cavando alrededor de la casa. Mientras cavaban en el huerto, descubrieron el primer cuerpo del Dr. William York, con la cabeza destrozada y la garganta cortada. En el exuberante huerto de manzanos de Bender se encontraron 8 cadáveres en el barro, incluidos 7 hombres y una niña de 1 año. La mayoría está en la misma situación que el Dr. York. Se dice que los Bender, para matar a viajeros inocentes, los invitaban a pasar la noche allí. Mientras cenan, los huéspedes se sientan de espaldas a una gran lona que separa la posada de la sala de estar. Mientras tanto, Kate comenzó a encantar a los invitados con su forma de hablar suave y natural. Los invitados dirigieron toda su atención a Kate. El señor John y su hijo se escondieron detrás de la lona y de repente usaron un martillo para golpearlos en la cabeza. Luego Kate y su madre tomaron todos los objetos de valor y limpiaron la escena. Durante la noche la víctima será enterrada en el patio trasero. Las predicciones de engaño y asesinato de los Bender se confirmaron aún más con los relatos de aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir. Una vez, 2 hombres vinieron a la posada para escuchar a Kate contar historias espirituales. Se quedaron a cenar pero se negaron a sentarse en la mesa junto a la lona. En lugar de eso, querían cenar en el mostrador principal de la tienda. Kate entonces se enoja agresivamente y pronto los hombres de la familia Bender salen de detrás de la lona. En este punto, los clientes se sintieron incómodos y se marcharon apresuradamente. Fue una decisión que casi les salvó la vida. Según la Policía Estatal de Kansas, el motivo del crimen de los Bender era la propiedad.
Los viajeros suelen llevar consigo todo su dinero en efectivo y objetos de valor, y cualquier cosa, desde caballos hasta suministros, se puede vender por dinero en la estepa. Sin embargo, con estos casos, los vender solo recaudaron unos $4.600 junto con 2 carruajes tirados por caballos. Algunas de las víctimas no llevaban muchos objetos de valor, por lo que la gente especuló que los vender hicieron esto simplemente por la emoción y la excitación del crimen. Cuando las noticias de los asesinatos se extendieron por las llanuras, el gobernador de Kansas anunció una recompensa de $2.000 por información que condujera al arresto de la familia Bender. La cantidad se consideró demasiado pequeña y la persecución demasiado tardía. Tuvieron un mes entero para escapar. Los Bender se dirigieron al sur, a Kansas, a través de tierras tribales donde los blancos no eran procesados, hasta Denison, Texas, que era aún más anárquico. La población estaba compuesta principalmente por ladrones de caballos, abigeato y prostitutas. Denison está bajo la jurisdicción del Distrito Oeste de Arkansas, que tiene un juez notoriamente corrupto y pocos recursos para perseguir a los criminales. Así que los Bender se sintieron seguros. Al principio, Kate y su madre se vestían como hombres y usaban alias. Pero después de poco tiempo, dejaron de ocultar que eran los demonios de Kansas maldecidos por todo el país. Porque a los Denison no les importa. Durante las décadas siguientes, la familia Bender estuvo presente en todos los estados de Estados Unidos. Viven en tierras tribales, en campamentos ilegales, en cañones áridos y remotos donde solo los más valientes se atreven a entrar. Siempre estaban fuertemente armados, cada uno portaba un rifle capaz de derribar un búfalo. En Oklahoma, un detective de la Agencia Nacional de Detectives Piqueton rastrea a la familia Bender hasta las montañas Viqueta, y luego desaparece. Nunca más supe de él. Un cazarrecompensas de Texas sufrió el mismo destino cuando persiguió a la familia Bender hasta Yetra Bay. Desapareció sin dejar rastro. También en 1884. Un anciano que coincidía con la descripción de John Bender fue arrestado en Montana por asesinato. La víctima fue asesinada al recibir un martillazo en la cabeza. Se han enviado solicitudes de identificación a Cherry Valley. Pero para escapar de los grilletes, el sospechoso se cortó los pies, así sangrando hasta morir. Cuando llegó la noticia de Cherry Valley, ya no se pudo realizar la identificación debido a la avanzada descomposición del cuerpo. A pesar de no tener documentos de identificación ni identidad real, el cráneo del hombre permaneció expuesto en una taberna de Salmón hasta que la prohibición obligó a su cierre en 1920. Momento en el que el cráneo también desapareció. Aproximadamente una década después, Kansas fue sacudida por otra masacre que involucró a los Kelly. Los Bender en realidad son Kelly. Señaló que el método del asesinato, el número de personas en la familia y las armas utilizadas por las dos familias fueron las mismas. La historia de esta notoria familia criminal está narrada por la autora Susan Honusas en su libro El Salfacre. La historia no contada de los Bender, una familia de asesinos en serie en la frontera estadounidense. Durante una búsqueda en la posada de los Bender se encontraron 3 martillos. Un martillo de zapato, un martillo de uña y un mazo, que parecían coincidir con las hendiduras de algunos de los cráneos. Estos martillos fueron donados al museo en 1967 en Cherry Valley, Kansas. Sin embargo, desde entonces el museo se ha convertido en un lugar controvertido ya que algunos lugareños se oponen a la reputación de la ciudad por los horribles asesinatos vinculados a la familia Bender. Los artefactos fueron finalmente donados al Museo Cherry Valley, donde permanecen en vitrinas hasta el día de hoy. La mayoría de las víctimas de esta notoria familia criminal no pudieron ser identificadas. Fueron enterradas nuevamente al pie de una pequeña colina a 1 milla del huerto Bender, aproximadamente 1 milla al sur-sureste, y se conoce como The Bender's Mounds. Así pues, al final, se puede afirmar que los crímenes de los Bender nunca fueron llevados ante la justicia. Su destino final sigue siendo un misterio para la historia. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué otros clanes letales quieres sacar a la luz? No dudes en dejar un comentario a continuación. Dejar un me gusta y suscribirte al canal Thrilling Story, para unirte a nosotros en sacar a la luz los crímenes, donde merecen ser castigados. Y ahora, adiós y hasta la próxima.